por acompañarnos. Les doy la bienvenida a este conversatorio sobre los desafíos del cumplimiento tributario y el combate a la evasión de impuestos, eh, organizado por la Cámara Chileno-Suiza de Comercio y su Comité Financiero y Legal. Queremos agradecerle a SICPA, en su persona del señor Felipe Willemann, por prestarnos este espacio para encontrar todas las miradas que converjan aquí y ver qué oportunidades de mejora tenemos, reflexionar la visión de nuestros expertos que aquí nos acompañan, la recién nombrada directora subrogante del Servicio de Impuestos Internos, la señora Carolina Saravia, y el rector académico, señor Víctor Villalón. Así que los invito a que esta sea una instancia dinámica de conversación franca, donde podamos reunirnos para conversar acerca de estos desafíos que enfrentamos. Eh, Quiero darle la palabra al señor Felipe Wilman para que eh, nos presente acá su casa. Gracias por abrirla nuevamente. Adelante, por favor. Mm. ¿No? Bienvenidos a todos. ¿Se escucha? No, parece que sí. ¿Sí? ¿No? ¿Se escucha en el streaming o no? Sí, ok. Perfecto. Bueno, bienvenidos a todos. Esto le llamamos, este edificio que está acá es de la empresa SICPA, donde trabajamos hace 16 años y estamos muy contentos de recibirlos a todos. Y este espacio en particular es un módulo que antes era un restaurante y que quebró para el estallido social, luego quebró de nuevo para la pandemia, así que al final decidimos arrendarlo nosotros y convertirlo en un espacio para la comunidad suiza. Le llamamos Rincón Suizo, no hay nada de SICPA ni un logo, y se sirve para este tipo de encuentros y obviamente para todo lo que son siempre bienvenidos acá. Entonces, bueno, bienvenidos a todas y a todos. Agradecemos al Comité Financiero de la Cámara Chileno-Suiza de Comercio por organizar este evento, a su presidenta Cintia Acuña, al equipo de la Cámara Chileno-Suiza de Comercio, a su gerente general Constanza Cárdenas, y al servicio, bueno, a la directora del Servicio de Impuestos Internos, Carolina Saravia, que nos acompaña y a que aprovechamos de felicitar por su reciente nombramiento, y al profesor Víctor Villalón, de la FEN, de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Chile. Ambas instituciones de Servicio de Impuestos Internos y Universidad de Chile son muy, muy importantes para el país y muy queridas por todos nosotros. La Cámara Chileno-Suiza de Comercio cuenta con aproximadamente 100 socios, que más o menos dan 50.000 empleos en Chile. Nuestro país es el tercero que recibe inversiones suizas en Latinoamérica después de Brasil y México. Entre nuestros socios hay verdaderos gigantes de la economía chilena, como Nestlé, que representa a Adrián Cornejo, que tiene 10 fábricas, 8.000 empleados. El consumo per cápita de productos Nestlé más alto del mundo, con Suiza y Singapur, y 100% de penetración de mercado en los hogares. En todos los hogares de Chile hay al menos un producto Nestlé. 3 farmacéuticas que quizás están en el streaming alguna, Roche, Novartis y Sandoz, que entre las 3 hacen más o menos el 56% del comercio entre Suiza y Chile. Me imagino que para ellos es muy relevante el tema de precios de transferencia. Y algunas personas muy importantes en el ecosistema minero, como Glencore, que es una minera, ABB, Endreshauser, Geobrook, y también empresas muy importantes en el mercado financiero como el Banco UBS, que es el banco de gestión de patrimonio más grande del mundo, Julius Baer, y recientemente se unió el Banco Vontobel a la Cámara. Zurich, una aseguradora, una de las más grandes del país, que compró en el año 91 la chilena consolidada, y KPMG, que creo que tiene algunos representantes acá, que es una de las 4 auditoras y consultoras más grandes del mundo en el área legal, tributaria, etcétera, etcétera. Y aparte de muchos otros socios, obviamente son 100 socios, así que no los puedo mencionar a todos. Y bueno, conocemos muchas administraciones tributarias en Latinoamérica y todas miran al Servicio de Impuestos Internos de Chile como referente. Es una institución ejemplar que hay que cuidar. A pesar de muchos cambios legislativos,
para recaudar más en nuestro país, la presión tributaria como porcentaje del PIB se mantiene bastante constante, cercana al 20%. Entonces, como que nos cuesta a los contribuyentes cuando nos cambian algunas reglas, y le cuesta al Servicio de Impuestos Internos también adaptarse a eso, y así todo no logramos como crecer mucho en presión tributaria. Pero la Ley de Cumplimiento Tributario entrega poderosas herramientas al Servicio de Impuestos Internos para recaudar más, y también entrega a los contribuyentes herramientas para tener menos riesgos tributarios. Entonces nos parece una ley muy, muy interesante. Por supuesto que la Cámara Chileno-Suiza de Comercio apoya todas las acciones del Servicio de Impuestos Internos que conlleven reducir evasión y reducir el comercio ilícito. Y dejamos invitados Víctor les va a hablar más de eso, pero les dejamos invitados a todas las empresas de capitales suizos a un evento de la Federación de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Chile, que será el próximo miércoles, que coinciden un poco estos dos eventos, organizada por la Administración Tributaria Suiza y la Administración Tributaria Chilena, que será el próximo miércoles. Así que esperamos que tengan un excelente conversatorio, y bienvenidos todos y muchas gracias. Bueno, quería darles una pequeña bio de nuestros invitados, dignos y honorables invitados. La señora Carolina Saravia Morales, actual directora subrogante del Servicio de Impuestos Internos, con más de 25 años de experiencia en el Servicio de Impuestos Internos. Ha liderado importantes estrategias de fiscalización y modernización, siempre combinando firmeza en la lucha contra la evasión con un enfoque claro en la protección de los derechos de los contribuyentes. Su liderazgo integrador y su sólida formación académica la convierten en una referente clave en este momento decisivo para la evolución del sistema tributario en Chile. Asimismo, contamos con la presencia del profesor Víctor Villalón, director académico del Magíster de Tributación de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Chile, contador público, con una sólida formación en tributación, incluyendo un máster internacional en Administración Tributaria y Hacienda Pública, y una destacada trayectoria tanto en el servicio como en la academia. Aporta una mirada profunda sobre el diseño y aplicación efectiva de la política tributaria. Su experiencia y liderazgo académico lo convierte en un aporte clave para analizar cómo avanzamos juntos hacia un sistema más transparente y más eficiente. Pero antes de su presentación, me permito hacerles una pregunta, en una sola frase. ¿Cómo describiría el escenario actual de Chile y qué oportunidad destacarían en él? Bueno, primero, muchas gracias por la invitación. Yo podría hablar del escenario actual de Chile desde el punto de vista del Servicio de Impuestos Internos. Y en ese contexto creo que tenemos muchas oportunidades para poder ir trabajando con los contribuyentes, y especialmente en este tipo de instancias, ya que estamos acá, con el objeto de ir fortaleciendo la relación del servicio con los contribuyentes para ir mejorando el cumplimiento de las obligaciones. Creo que es importante siempre recordar que en estos momentos la evasión en Chile bordea el 18% en IVA y es muy superior en renta, y por lo tanto lograr disminuir esa evasión y de esa forma mejorar la recaudación del país es una tarea de todos. De todos. Así es, muchas gracias. Sí, hay una oportunidad importante para un par de palabras que tú misma ocupaste: transparencia y eficiencia. Hoy día existen posibilidades tecnológicas, existen datos, hay buena disposición de la administración tributaria, y eso debiera permitirnos avanzar en unas formas de trabajo que sean más eficientes y transparentes y certeras para todos los intervinientes. La administración tributaria, que se quede tranquila, que los grupos empresariales se queden tranquilos, y si logramos eso, evidentemente generamos un impacto positivo para nuestro país. Y dentro de eso, bueno, lo vamos a estar conversando. Es importante fortalecer ciertos mecanismos que nos ayuden en eso. Muchas gracias. Bueno, adelante con sus presentaciones. Sí. ¿Van a poner la presentación?
Mejor. Perfecto. Muchas gracias. Bueno, nuevamente saludarlos y reiterar los agradecimientos a esta reunión. Nosotros preparamos una presentación que tiene que ver con el tema de esta mañana, estrategia de cumplimiento tributario contra la evasión. Y no me pasa la slide. Siempre pasan estas cosas. Está con las cosas suizas. ¿A dónde está el...? ¿Sí? Bueno, y para comenzar, quería mostrarles, ahí sí, la estrategia del servicio y el marco en el que nosotros vamos fundando todos los cambios legales, como la ley de cumplimiento de obligaciones tributarias que se mencionaba recién, porque finalmente nuestra misión es asegurar el cumplimiento tributario. Y yo creo que eso es bien relevante en términos de decir acá nuestra misión no es aumentar la recaudación porque sí, sino que es asegurar que los contribuyentes cumplan con todas sus obligaciones a través de diferentes vías. Y como punto, como la base de esta vía tiene que ver con la estrategia de facilitación y prevención. Y en ese contexto, el servicio ya históricamente, hace muchos años, viene trabajando en cómo entrega nuevas facilidades a los contribuyentes a través de distintas herramientas, a través de distintos canales, y cómo nos vamos relacionando con los contribuyentes para que cumplan oportunamente, para que cumplan en forma, utilizando toda la tecnología que tenemos disponible y utilizando toda la información que tenemos disponible. Este es un trabajo en el que siempre hay que estar pensando, porque siempre tenemos que ver la forma de poder entregar nuevas herramientas a los contribuyentes y también tenemos que tener los fundamentos legales que nos permitan ir entregando esas herramientas para que a los contribuyentes les sea fácil cumplir. Luego está toda la estrategia de control, que es donde buscamos asegurar el cumplimiento, ser efectivos y ser eficientes tanto en la detección como en la ejecución de todos nuestros programas de fiscalización. Para nosotros, lo ideal es que podamos realizar revisiones de cumplimiento, auditoría a contribuyentes que efectivamente tienen esos incumplimientos y que esos procesos sean ágiles también y que exista una comunicación con los contribuyentes rápida y efectiva, idealmente en las etapas de fiscalización sin tener que avanzar a otros procesos que ya pueden pasar al punto de vista ya judicial o que se alargan eternamente. Y por eso es bien importante que dentro de nuestra estrategia de control y fiscalización fortalecer los procesos de auditoría y de que el contribuyente entienda en forma clara qué es lo que estamos fiscalizando, sean procesos que sean acotados, que no se alarguen ni se eternicen, porque eso genera incertezas en otros contribuyentes y además genera falta de cumplimiento también en otros que pueden sentir que la administración tributaria no los va a detectar, no va a llegar, no los va a controlar. Para nosotros es muy relevante ser eficiente en este ámbito. Lamentablemente también tenemos que tener una estrategia contra el fraude y el delito tributario, especialmente contra aquellos que tratan de utilizar el sistema tributario para cometer fraudes tributarios, empresas falsas, facturas falsas, subdeclaración de ingresos, pero que hoy en día mayormente están usando el sistema tributario para cometer otros delitos. Y por eso es que en el último tiempo hemos estado hablando tanto del crimen organizado, porque ese es uno de los desafíos como país. Ya Chile no es lo mismo que hace 5 años atrás. Y por lo tanto, cuando nosotros podemos detener la creación de empresas falsas, podemos detener las facturas falsas, estamos ayudando a que no existan estas organizaciones criminales que están tratando de usar todos los mecanismos del Estado para efectos de generar sus ingresos.
Y en ese contexto, lo voy a decir más adelante, pero creamos una oficina del crimen organizado, estamos reforzando nuestros equipos jurídicos en términos de la detección, la recopilación, de aprender a detectar el lavado activo, y de esa forma colaborar con las otras organizaciones, organismos como el Ministerio Público, la PDI, Carabineros, en poder entregar la información que dispone el servicio y toda la tecnología que dispone el servicio para que podamos ir frenando estos delitos que son tan graves y que dejan a nuestro país en un clima de inseguridad, y que eso también afecta, en definitiva, al crecimiento de las empresas y también afecta al que contemos con la recaudación. Nosotros venimos hablando de un modelo de gestión de cumplimiento tributario que es una mirada integral desde el ciclo de vida del contribuyente, pasando por todas sus etapas de crecimiento de las empresas hasta llegar al término de giro en caso de que lo requiera, ya sea por una fusión, por una reorganización, etcétera, con una mirada de riesgos tributarios. Estamos con un fuerte análisis de datos y siempre asegurando los derechos de los contribuyentes. Y de esta forma, este modelo de gestión lo que va haciendo es, por un lado, identificar y poder tener claro cuáles son todos nuestros tipos de contribuyentes, cuáles son los riesgos, el usar un análisis en profundidad y revisando cómo priorizamos, a quienes revisamos y cómo hacemos más eficiente el trabajo del servicio, y luego pasamos por este abanico de tratamiento que parte desde la facilitación, sigue con las auditorías y llega hasta las querellas, y siempre evaluando estos resultados. Este es un modelo que nosotros ya venimos aplicando hace varios años, y lo que hemos ido es fortaleciendo tanto nuestros equipos internos como también la normativa que nos permite ir aplicando el modelo. Y en ese contexto usamos mucha información, usamos mucha tecnología y estamos hoy día usando modelos de Machine Learning, modelos predictivos, estamos viendo cómo usar la inteligencia artificial en la detección, no en la ejecución de las auditorías, en la detección de situaciones, de poder determinar patrones similares que se van dando, tanto para determinar riesgos de incumplimiento como para determinar brechas. Y es así como les decía que el tratamiento pasa desde la asistencia, el monitoreo, las auditorías, las sanciones y querellas, dependiendo de los riesgos de los contribuyentes. Y en ese contexto, el año pasado, el 23 de octubre, se publicó la ley 21.713, que es la Ley de Cumplimiento de Obligaciones Tributarias. Es una ley que le entrega facultades al servicio en términos de nuevas fuentes de información, incorpora algunas normas que tienen que ver con nuevos contribuyentes que se unen al sistema, pero en especial nos entrega muchas facultades en términos de apoyar en la formalización de los contribuyentes. El servicio ha venido trabajando desde la fecha de publicación de la ley. Ya hemos publicado todas las circulares que interpretan las normas tributarias que están contenidas dentro de la ley, y ya se han publicado hasta la fecha 27 resoluciones que operativizan esas normas a través de diferentes instrucciones, diferentes declaraciones juradas, etcétera. Y también estamos avanzando en diferentes soluciones tecnológicas. Por ejemplo, en el ámbito de los grupos empresariales estamos avanzando en poder tener las mallas de los grupos familiares, ya sean nacionales o multinacionales, para poder realizar procesos unificados de fiscalización y salir del fiscalizar empresa a empresa, sino que poder tener una fiscalización del grupo completo, tener una relación con el apoderado del grupo empresarial que se va a poder registrar en el Servicio de Impuestos Internos. Avanzar en la sostenibilidad tributaria, que lo voy a mencionar más adelante, pero ahí crear el registro de empresa certificadora, el registro de transparencia tributaria, implementar el IVA a los bienes comprados en el exterior por más de $500. Esta es una norma que empieza ya a operativizarse el 23 de octubre y ahí estamos teniendo un trabajo con estas plataformas en el extranjero de forma que se registren en nuestro país y de esa forma puedan empezar a pagar el 19%.
También todas las informaciones que tenemos que entregar en el sitio personal del contribuyente, así como nos entrega facultades, también nos exige la ley ciertas obligaciones en términos de cómo nos comunicamos con el contribuyente y cómo le informamos a través de nuestra página web los distintos requerimientos o anotaciones. Y eso es bien relevante y en este contexto es muy importante que las empresas estén informadas. Esta transparencia de la que hablamos es bien relevante porque cuando se inician procesos de fiscalización especialmente, es importante que las empresas estén bien informadas de qué es lo que se les está notificando, de cuáles son las razones por las que se está iniciando un proceso de auditoría, porque como les decía, lo que nosotros queremos es que dentro del proceso de auditoría, que toman 6, 9 meses, los contribuyentes puedan estar claros de qué es el proceso, de cuáles son los antecedentes que se les están solicitando y esos antecedentes los entreguen dentro de ese proceso. Que ocupen las instancias de reclamo administrativo que hay posterior a una auditoría. Que podamos conversar con el contribuyente, por ejemplo, en algún caso de precio de transferencia respecto de cuál es el precio, contar con los antecedentes a ambas partes, de forma de poder llegar a decir, bueno, entonces este es el precio y si corresponde que la empresa rectifique en esa instancia, pero no seguir avanzando en procesos posteriores. Queremos ir acotando los plazos, que si hay un reclamo porque faltaron antecedentes, sea inmediatamente en la etapa posterior, que esta reposición administrativa voluntaria, el contribuyente pueda resolver sus contingencias con el servicio. Porque después ya entramos a los TTA y entramos a años en donde vamos a estar discutiendo y creemos que eso no es eficiente ni para el contribuyente ni para el Servicio de Impuestos Internos, ni para el país, porque finalmente tenemos abogados, fiscalizadores que están utilizándose recursos que podríamos estar usando en otras acciones, en otros controles. Entonces, de esa forma, el poder transmitir esa información correctamente en esas primeras etapas es algo que nos tiene trabajando no tan solo en la información, sino en la claridad de cómo lo transmitimos. Porque acá hay algunos asesores tributarios, gerentes de impuestos, que probablemente hablan en un idioma muy similar al del Servicio de Impuestos Internos. Pero los dueños de las empresas o los directores no hablan en el mismo idioma. Es como el tributario es enredado y hablar con artículos y con leyes es enredado. Entonces, por eso tenemos que lograr ese equilibrio para que todos entiendan y para que los dueños de las empresas tomen las decisiones en esas etapas y no mucho más adelante. Y por último, también estamos implementando sistemas que nos permitan resguardar la información que tenemos disponible. La información es el activo más importante que tiene el Servicio de Impuestos Internos y por lo tanto nosotros tenemos que asegurar la reserva de la información para los contribuyentes y entendiendo que se acortan ciertos plazos en los procedimientos del secreto bancario, en algunas situaciones específicas, es importante contar con los sistemas tecnológicos que nos permitan asegurar que esa información esté en resguardo en el Servicio de Impuestos Internos. Dentro de la ley, el tema de responsabilidad social tributaria es uno de los artículos que se incorpora en el Código Tributario y es un elemento que para nosotros es muy significante, para nosotros como Servicio de Impuestos Internos, porque ya veníamos hablando de la responsabilidad social tributaria en forma previa a su incorporación en la ley por este trabajo cercano que queremos tener con los contribuyentes y especialmente con los grupos empresariales y especialmente con las grandes empresas, porque creemos que todo lo que podamos anticipar, todo lo que podamos transparentar antes es algo que en definitiva va a acortar los plazos en el cumplimiento y va a mejorar el cumplimiento. Y por esa misma razón, nosotros antes de publicar las resoluciones que entregan detalles respecto de cómo se tienen que registrar las empresas certificadoras independientes, de cómo es la certificación de sostenibilidad, cómo se suscriben los acuerdos de cooperación con los grupos empresariales. Tuvimos muchas mesas de trabajo
con asesores tributarios, con académicos, con funcionarios, porque lo que quisimos hacer es publicar resoluciones que le hicieran sentido a todas nuestras contrapartes, y estas resoluciones se publicaron en junio. Y la idea ahora ya tenemos el desafío de empezar a poder establecer estos acuerdos o empezar a trabajar en los temas de certificación. Y asimismo, el año pasado y el año antepasado estuvimos también trabajando con académicos respecto de ciertos indicadores de sostenibilidad tributaria con un grupo piloto en nuestra dirección de grandes contribuyentes, y la idea es seguir profundizando y fortaleciendo este tema que en definitiva busca el cumplimiento de las obligaciones, especialmente en las grandes empresas. En relación a los acuerdos anticipados de precio de transferencia, también la ley 21.713 incorpora algunas normas que nos permiten dar más certeza respecto de la suscripción de acuerdos. Nosotros acá también, si bien no tenemos acuerdos tan antiguos, por ahí el primer acuerdo se firmó en el 2020, sí hemos podido avanzar y tenemos 17 acuerdos firmados. Con empresas que probablemente son de la Cámara Suiza, tenemos un acuerdo bilateral con Suiza. Y hoy día estamos trabajando en otro que está a punto de firmarse en estas próximas semanas. Entonces ahí la invitación igual para los grupos multinacionales es a informarse respecto de esto, porque tal como decías tú, Felipe, acá hay varios temas que tienen que ver con precio de transferencia, y por lo tanto esa comunicación, esa coordinación que podamos tener en etapas tempranas respecto de las diferentes operaciones que tienen empresas multinacionales es algo que podemos trabajar en el marco de los acuerdos de precios anticipados. En el servicio contamos con un área que está muy capacitada, un grupo de profesionales que tiene un muy buen trabajo con cada una de las empresas, y ahora además la ley nos incorpora, la ley COT incorporó una etapa de revisión previa en donde las empresas, sin manifestar el que ya vayan a hacer los acuerdos, podemos en esta etapa previa revisar cuáles son las operaciones que podrían incorporarse dentro del acuerdo y por lo tanto después ya avanzar en el acuerdo. Y trabajamos muy bien con Suiza ese APA bilateral y por lo tanto siempre eso es positivo porque le entrega certeza no solo a las empresas en Chile, sino que a la empresa también en Suiza respecto del acuerdo que se logra. En el ámbito de multinacionales, bueno, se incorporaron en la ley 21.713 algunas modificaciones a la norma general antielusiva, fiscalización de rentas pasivas entre relaciones familiares, mayores atribuciones en términos de los precios de transferencia, se incorporaron los modelos de precio de transferencia, también se incorporaron normas que nos permiten realizar la fiscalización de los grupos empresariales de las diferentes empresas de grupos empresariales solo en una dirección regional, o sea, esto es la multijurisdicción, y también algunos temas que tienen que ver con el IVA exportador. Para la administración tributaria, para el servicio, el segmento de multinacionales es un segmento muy relevante porque explica el 67% de la recaudación tributaria. Y por lo tanto, tenemos que tener una mirada tanto en las diferentes estrategias que tiene el servicio, pero sí hemos estado con ciertas fiscalizaciones que han generado resultados como bien relevantes en términos de incumplimientos que se han ido detectando. Bien, lamentablemente ahí no se ven en detalle los principales temas que hemos ido revisando, pero tienen que ver con temas de estas divulgaciones de información y por lo tanto la información que captura el servicio desde otras administraciones tributarias, desde otras fuentes de información no estructurada, las operaciones con jurisdicciones que también son consideradas de riesgo, donde no hay intercambios de información, el uso de estructuras como los trusts o las fundaciones que también nos dificultan el contar con la información del beneficiario final o retiros encubiertos hacia el extranjero.
Ahora, gracias a intercambios de información internacional como el CRS, hoy día el servicio cuenta con mucha más información de las operaciones, tanto de chilenos en el extranjero como de extranjeros en Chile, que son informadas a través de esta vía. Y ahí hay un dato como bien relevante, porque el monto de las cuentas de chilenos en el extranjero en Suiza es el monto más alto de cuentas financieras que existen. Así que ese es un punto relevante. No es ni bueno ni malo. Es un dato, es un dato. Pero eso lo sabemos hoy día gracias a estos intercambios y que podemos contar con toda esta información. Bueno, en el ámbito de la norma general antielusiva, también se ha hecho un uso incentivo de esta norma. Desde el año 2021 hemos presentado 63 requerimientos, se van a sumar unos cuantos más que estamos presentando esta semana. Lamentablemente nos seguimos encontrando con estos casos. A nosotros tenemos varios equipos que están trabajando en los casos de norma general antielusiva, y lo mismo que les decía anteriormente, cuando nosotros hacemos citaciones por la norma general antielusiva, los contribuyentes saben que estamos bajo esa norma efectuando una citación, pero cuando las respuestas a las citaciones son respuestas de forma, entonces me bloquearon la norma general antielusiva, dijeron, no, esto no queremos hablarlo. Pero cuando la respuesta a esas citaciones se fundamenta solo en forma, en que si usted no me dijo que es simulación o abuso, o no me dijo, realmente esto lo hice por tal razón, pero finalmente no se entregan los antecedentes en esa etapa de la citación para el Servicio de Impuestos Internos, es muy difícil poder entender cuáles son las operaciones que realizó el contribuyente. Entonces, es un poco lo mismo. Cuando hay citaciones en la norma general antielusiva, hay todo un trabajo detallado que hacen equipos en el Servicio de Impuestos Internos con la información que tienen disponible, con información que vamos a buscar a otras fuentes de información, con todo un análisis en profundidad. Por lo tanto, cuando la respuesta del contribuyente no entrega antecedentes que nos permitan desvirtuar las razones que nosotros estamos viendo en los antecedentes que tenemos disponibles, lamentablemente tenemos que avanzar en estos requerimientos. Ahora, la ley 21.713 incorporó etapas de conciliación en los TTA, que eso nos permite darle una nueva mirada a los casos en si el contribuyente presenta los antecedentes ya en TTA y por lo tanto se pueden mirar. Eso es una facilidad que no teníamos antes de octubre, en donde ya presentado el requerimiento teníamos que seguir avanzando en TTA. Lamentablemente esto no ha avanzado tan rápido, son 63 requerimientos que ha puesto el servicio, pero solo respecto de 2 tenemos alguna respuesta en un caso del TTA y la Corte de Apelaciones, y en el otro caso solo del TTA, y son casos igual no tan grandes, al menos uno de ellos. Pero es un tema que nosotros seguimos fortaleciendo y seguimos trabajando como servicio, y como les decía, la Ley de Cumplimiento de Obligaciones Tributarias nos da un espacio de conversación. El IVA a los bienes que les mencionaba hace un rato, esto es bien positivo, es una simplificación en términos de que las plataformas extranjeras van a poder inscribirse en Chile en forma simplificada, van a poder pagar el IVA, eliminándose esta exención de los $41 que probablemente muchos utilizaban con estas compras en AliExpress, Shein, Temu, etcétera, otras plataformas. Hoy día todas esas ventas van a empezar a pagar el 19% del IVA. Nosotros hemos venido trabajando con las plataformas extranjeras, ya nuestras aplicaciones están disponibles para que ellos se inscriban, y esperamos que en las próximas semanas ya empecemos a tener las primeras inscripciones de plataformas grandes. Y aquí hay de todos los países, hay plataformas de todos los países. No sé si hay alguna plataforma suiza, pero nosotros sí tenemos contacto con plataformas en Estados Unidos y plataformas en China que ya se van a inscribir, así que yo creo que en los próximos días vamos a decir quiénes son los primeros inscritos, porque este 19% se empieza a aplicar ya el 23 de octubre, 1 de noviembre. Este es como
un datito. El tema de las 50 transferencias realmente no es para, para ustedes, pero yo sé que es algo que trae la ley 21.713 y que le interesa a muchas personas, especialmente los tesoreros del curso. Y bueno, ya recibimos información de las 50 transferencias, ya tuvimos la primera recepción de información en el mes de julio. Esta es información semestral que nos van a tener que entregar las instituciones financieras respecto de las transferencias, más de 50 transferencias en un mes o más de 100 transferencias en un semestre de RUT diferentes. Yo creo que eso es importante, de RUT diferentes. Esto ha causado harto ruido, pero lo que apunta es a la formalización. Básicamente eso. Y que nosotros contemos con las herramientas para que aquellas personas que están teniendo un negocio, que están teniendo operaciones comerciales o que están desarrollando un trabajo por el cual no están pagando ni impuesto global complementario, ni IVA, ni impuesto a la renta, entonces contemos con la información para poder saber quiénes son, para poder invitarlos a formalizarse, para poder darles ciertas herramientas que permitan la facilitación y el que se incorporen formalmente a la administración tributaria. Como les decía, estamos con un trabajo de combate al crimen organizado. En octubre del 2024 creamos la oficina de crimen organizado. Nos hemos centrado en 3 temas porque consideramos que lo primero que teníamos que hacer era aprender de cómo llevar a cabo las metodologías para determinar estas situaciones que son complejas y el cómo también teníamos que trabajar con otras instituciones del Estado para efectos de poder colaborar en tiempos breves, plazos acotados, trabajar en conjunto, para efectos de combatir el crimen organizado, que es algo que afecta a todo el país, afecta a las empresas y afecta a los ciudadanos. Por lo tanto, el servicio está trabajando en eso. Y por supuesto, las estrategias de persecución penal que también se han ido reforzando, hemos ido incrementando las acciones penales. Nuevamente, no es una buena noticia, es como los requerimientos de NGA. No nos interesa llegar a esta etapa, pero sí nos interesa poder ir poniendo los controles cuando ocurren las operaciones. Y en ese sentido, explicar algunos de los temas que han salido en el último tiempo en prensa. Cuando el servicio realiza ciertos bloqueos a facturas falsas o ciertos bloqueos a empresas, con todos los fundamentos legales, por supuesto, que corresponden en términos de explicarle al contribuyente, tiene que ver con esto, en que se detectan patrones que nos indican que es una empresa que no es empresa, que es una empresa que no existe, que está emitiendo facturas que no debería estar emitiendo. Y estas personas que están detrás de estas empresas falsas son personas que van tan rápido como nosotros creando nuevos modelos para crear nuevas empresas. Lo primero que detectábamos hace 6 años atrás eran empresas nuevas, empresas que se creaban en un día y que por lo tanto utilizaban esas plataformas y empezaban a facturar rápidamente. Hoy día ya hemos detectado que no son empresas nuevas o no son mayoritariamente empresas nuevas. Hay empresas que están formadas. Hay empresas que le roban las claves a los representantes legales, que emiten factura sorprendentemente a grandes mineras, y cuando se emiten esa factura a las grandes mineras, muchas veces la minera no se da cuenta. Y eso las empresas grandes a veces no se dan cuenta. ¿Por qué? Porque la factura que le emiten es una factura de 15 millones de pesos, 30 millones de pesos. Y probablemente el señor de Nestlé va a decir, yo recibo esas facturas todos los días. Entonces, a veces la persona que está a cargo no se da cuenta. Entonces, nosotros acá, cuando hacemos los bloqueos, tiene que ver con eso. Tiene que ver con que necesito ver quién es el que está emitiendo estas facturas, necesito ver cuál es la empresa, y para eso los llamamos a la oficina. No es un tema de atentar contra los derechos de los emprendedores, sí tenemos un espacio para mejorar cuando ese contribuyente se presenta, la información que le entregamos, cómo resolvemos rápidamente el tema, y ahí está trabajando el Servicio de Impuestos Internos en poder avanzar en eso.
Así que esa era la presentación que les traía hoy día, mezclando nuestra estrategia de cumplimiento con lo que es la ley de obligaciones tributarias. Muchas gracias. Víctor, usted va... Para abajo. Bien. Buenos días a todos. Un saludo para Constanza, para Jorge, para Felipe y bueno, a nuestra directora por invitarnos a participar en esta actividad. Mi nombre es Víctor Villalón, llevo algunos años como profesor de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Chile y me toca hacer clases de pregrado, muy gratificante para mí en este caso. También me toca dirigir el programa de Magíster en Tributación y participo activamente en el Centro de Estudios Tributarios. ¿Y por qué hago esta pequeña reseña? Porque todas las personas que están interactuando en cada uno de estos focos necesariamente nos hacen llegar sus problemas, sus dolores, sus expectativas en materias tributarias. Y de esa perspectiva, aprovechando esta experiencia que tuve en el Servicio de Impuestos Internos, más otra que no he mencionado, que tiene que ver con colaborar en proyectos de los organismos internacionales, uno empieza a hacer un contraste entre lo que dice la ley, lo que plantea, en este caso, la nueva ley, o lo que hace el Servicio de Impuestos Internos, en relación a distintas buenas prácticas que se ven en estos distintos escenarios. Y de esa perspectiva, yo creo que la ley 21713 es positiva, trae varios cambios que alientan estos conceptos que mencionábamos al inicio, ¿cierto? Mayores niveles de eficiencia, mayores niveles de certeza, certeza en el sentido de quedarnos tranquilos que el servicio va a estar focalizando sus esfuerzos de fiscalización en aquellos contribuyentes que ya vimos que incluso algunos no son contribuyentes, son simplemente individuos que quieren defraudar y sacar beneficios no solo de los temas tributarios, sino que de nuestra ciudadanía en general. Y de esa perspectiva creo que la ley es bastante positiva. Bueno, algo ya habíamos comentado desde el punto de vista de las buenas prácticas, que hay buenas prácticas, uno siempre está tratando de ver qué fortalece el funcionamiento del sistema tributario, recordando que es parte de un sistema de finanzas públicas y evidentemente dentro de un Estado de Derecho que siempre tenemos que tener muy presente, especialmente en lo referido a los derechos de los contribuyentes. Y más allá de los conceptos, toda la invitación que se hace hoy día a las administraciones tributarias es a fomentar siempre el cumplimiento tributario, voluntario, particularmente voluntario. Desde hace muchos años que se sabe que el 98% de toda la recaudación ingresa de manera voluntaria a través de los mecanismos que disponibiliza la administración tributaria. Ahora, eso no significa que ese sea el total de la recaudación. Ya hemos escuchado que hay una tasa de evasión en torno al 20% en el IVA, cercana al 45% en la renta. Por lo tanto, ese 98% es el 98% de algo que está siendo influenciado por esta evasión. Podría ser mucho más. Pero es importante que todos estos mecanismos alienten siempre el cumplimiento tributario y voluntario. ¿Y qué vemos desde la perspectiva de las buenas prácticas? Varios países han empezado a introducir prácticas y procedimientos para gestionar la experiencia de los contribuyentes. Es decir, que este ciclo de vida que mencionaba la directora sea lo más gratificante, lo más certero, lo más eficiente posible para que su experiencia a la hora de cumplir sea acotada, ojalá sea en una sola instancia,
y que después no tenga que volver a repetir un ciclo o a tener que vivir otras actividades dentro de esa situación que no estaban aclaradas, de la manera que al terminar, ¿cierto?, tenga esta percepción de que se hicieron bien las cosas, se están ocupando bien los recursos y su situación tributaria es certera, es definitiva. Otro aspecto que, bueno, lo mencionaba la directora, pero en general, hoy día lo que se promueve son los modelos donde no se permita incumplir. Eso significa que a los contribuyentes se les presenta una hoja de ruta tal que una vez que la empiezan a transitar, ya no tienen vuelta atrás, ya no pueden incumplir. Y eso es una doctrina acuñada hace muchos años atrás, especialmente en los países europeos. Dinamarca hizo un estudio al respecto y analiza esto, si es el deseo de no cumplir las obligaciones tributarias o es la restricción de no poder incumplirlas. Y eso requiere estar constantemente revisando el diseño que tienen las leyes tributarias para que no se produzcan los incumplimientos. Y escuchábamos un buen ejemplo, esto de aplicarle el IVA a las importaciones a través de estas plataformas masivas. Si la ley no dice nada y no están los procedimientos, hay una ventana para incumplir. En este caso, un incumplimiento más estructural, más vinculado al sistema en general. Pero ahora la ley introduce esto, el servicio va a implementar el mecanismo y con eso cierra una hoja de ruta en donde ya no se va a poder incumplir. Y si se logra esa forma de trabajo, nos ahorramos entonces controversias, nos ahorramos costos de cumplimiento, nos ahorramos todas aquellas situaciones que pueden lesionar la eficiencia, la certeza y evidentemente el cumplimiento tributario. Y de esa perspectiva, la ley, como decía al principio, creo que viene a fortalecer esa mirada. Bueno, respecto del fraude, la evasión, la elusión, los delitos, acá se propone siempre como buena práctica los modelos de prevención temprano. No esperar a que revienten los problemas, sino que buscar aquellos mecanismos donde de nuevo no se pueda incurrir en este tipo de situaciones. La directora mencionaba algunos ejemplos, esto de restringir la emisión de la factura o restringir incluso a los contribuyentes, tiene que ver con ese tipo de buenas prácticas. Que estoy transmitiendo también ahí que esto no es una creación de la ley chilena o una aplicación práctica que se le ocurre al Servicio de Impuestos Internos. Estas son buenas prácticas globales que uno ve en los distintos países, sobre todo en aquellos que tienen mayor desarrollo y experiencia en esta materia. Importante, finalmente, no nos podemos olvidar que necesitamos la recaudación. Felipe lo decía, estamos en torno al 20% del PIB. Si uno mira los países de la OECD, el promedio ahí está en torno al 35%. Nosotros somos parte de ese grupo, entonces tenemos una distancia significativa respecto de lo que está ocurriendo con los otros países. Y en buena parte se puede deber entonces a estos incumplimientos, a los efectos del crimen organizado, y de nuevo la ley va en una buena dirección. Hay unos estudios por ahí que dicen que para que un país sea sostenible, son del Fondo Monetario, se requiere que al menos la recaudación de impuestos sea el 15% del PIB. Con eso se asegura un funcionamiento básico del gasto social y el gobierno, pero muy básico. Si uno le empieza a agregar más beneficios sociales o más complejidades a la estructura del gobierno, evidentemente ese porcentaje empieza a crecer. Y todos hemos escuchado que ya llevamos varios años de déficit presupuestario. Este 20 tanto por ciento no nos está alcanzando para quedar nivelados. Entonces hay que buscar formas en donde al menos lleguemos a ese equilibrio en donde nuestros gastos son similares a nuestros ingresos. Y de nuevo entonces la ley yo creo que nos va a ayudar, es temprano para saber cuáles van a ser los impactos precisos, pero creo que van en la línea correcta. Entonces todas estas buenas prácticas hay que estar mirándolas, hay que estar recogiéndolas constantemente. Y, por ejemplo, la tasa de informalidad en Chile, estudios más, estudios menos, se habla de un 20% de la actividad económica.
Si miramos los países de la región, sabemos que incluso en países vecinos esto está al 80%. Las tasas de evasión no son 20 y 45, sino que parten en el 50%. Entonces tenemos un panorama en Chile que es comparativamente más positivo que en nuestros países vecinos, pero que evidentemente no nos podemos permitir que se empiece a deteriorar y que después, al cabo o en una mirada de largo plazo, nos empecemos a parecer a nuestros vecinos en estas materias. Y eso hay que cuidarlo bien y nos lleva entonces a estar constantemente revisando, por ejemplo, el desempeño que ofrece la ley. Respecto de los impuestos en relación a la recaudación, dato también, en nuestro país predomina el IVA históricamente con más del 50%, le sigue el impuesto a la renta, un 40% aproximadamente, y el otro porcentaje se lo lleva a los demás impuestos. Y dentro del impuesto a la renta, hoy día se sabe que más de casi el 70% de todas las rentas que se graban con el impuesto a la renta son rentas del trabajo, los honorarios, los sueldos. Y solamente el 30% corresponde a rentas del capital, los dividendos, los retiros de utilidades, las ganancias. Y eso también es una invitación a reflexionar si es correcto que el sistema tributario grave más las rentas del trabajo que las rentas del capital. Quizás esto explica esta proporción de 20% que tenemos en relación a países de OECD donde la relación es del 35%. Bueno, y sin olvidar también que tenemos numerosas reformas tributarias. Del año 2012 a la fecha se habla de al menos 10 reformas importantes y eso va generando un contexto de trabajo que es complejo para los contribuyentes, los grupos empresariales, para la administración tributaria también, incluyendo a la tesorería, la aduana y los demás actores involucrados. Y en ese camino también han habido casos emblemáticos, algunos bien dolorosos, que varios de ellos fundan algunos de los cambios que se han hecho a la ley y que de alguna manera queda esta sensación de que estamos pagando justos por pecadores muy puntuales, pero que han sido tan relevantes los mismos que han obligado a tener que hacer cambios en las leyes. Y de esa perspectiva es muy probable que a futuro también sigan apareciendo estos casos, quizá ahora más enfocados en temas de criminalidad. Para el otro lado. Bueno, se suma a este panorama el contexto internacional. La ley trae varias medidas, pero no termina ahí. Hoy día tenemos un trabajo del marco inclusivo a través del plan de acción BEPS, que va tirando o va mostrando distintas prácticas, buenas prácticas en gestión tributaria para los países, para los grupos empresariales, para los asesores tributarios. Algunas de esas prácticas son obligatorias, lo que ha significado que hay que cambiar las leyes para poder adecuarse a estas prácticas obligatorias. En ese sentido aparece el rol de la ONU, que trata de que estas prácticas no sean tan invasivas o tan inalcanzables para los países en desarrollo o emergentes, y eso genera una suerte de pugna con particularmente la OECD, y entre medio se mete Estados Unidos. Hemos escuchado varias noticias al respecto, pero en lo concreto Estados Unidos no está de acuerdo, por ejemplo, con las medidas relacionadas a la economía digital, porque significa en la práctica renunciar a potestad tributaria sobre sus plataformas, sobre sus grupos empresariales que tienen presencia global. Entonces, hoy día Estados Unidos no entra a estas prácticas, como decía, algunas incluso obligatorias, y eso evidentemente le pega fuerte a todas las medidas que se venían proponiendo, y eso ha llevado entonces a tener que volver a revisar todo este desarrollo que ha tenido el contexto global. Por ejemplo, el impuesto mínimo global, en donde los grupos empresariales tienen que mostrar una tasa efectiva de impuestos en cada una de las jurisdicciones donde tienen participación del 15%. Entonces, si hay un 5%, si hay un 10%, van a tener que cumplir la diferencia. Y eso ya está funcionando
en casi todos los países desarrollados o de Europa, y evidentemente con este panorama van a tener que volver a revisar a partir de lo que está planteando Estados Unidos. Y esto ha generado también implicancias para Chile. Varias de las medidas que se han estado introduciendo en toda esta reforma, incluyendo la última, son para adecuarse, son para alinearse a estas buenas prácticas y medidas que de alguna manera están tratando entonces de asegurar estos conceptos, la eficiencia, la certeza, entre otros. Y bajo ese panorama, siempre es bueno mirar cuál es la zona de influencia que tenemos en la administración tributaria. No me estoy refiriendo a cómo influenciar al Servicio de Impuestos Internos, sino como ciudadanía, dónde podemos nosotros generar influencia. Y evidentemente, si fuera la administración tributaria, tiene ámbitos precisos en donde puede influenciar. Desde lo más tradicional, que son las intervenciones operacionales o las estructurales, por ejemplo, esto de grabar con IVA a las plataformas extranjeras, hasta llegar a cómo nos percibe la ciudadanía como sistema tributario y cómo nos perciben las empresas. Ahí uno podría decir es más fácil influenciar, podemos proponer medidas, por ejemplo, a través de estos acuerdos civiles entre impuestos internos, en fin, se pueden hacer cosas. Después hay otro que es más difícil, que hay que estar mirándolo, hay que monitorearlo. Por ejemplo, las tendencias sociales. Hoy día están sucediendo muchas cosas, sobre todo en materia digital, que no necesariamente conocemos. Por ejemplo, en tema de multiverso, hoy día usted puede comprar un edificio digital y puede pagar $100.000, pero además lo puede pagar en criptomonedas. ¿Cómo tributará eso en Chile? No lo sabemos, pero es una tendencia y hoy día yo diría con bastante desarrollo, con bastantes situaciones que van ocurriendo. Hasta, por ejemplo, cuál va a ser la política tributaria del contribuyente, y este aspecto es clave. Uno cuando revisa, por ejemplo, los planes estratégicos de las empresas mineras, hay claramente algunas que declaran que quieren cumplir con sus obligaciones tributarias, quieren ser sostenibles, quieren cuidar el desempeño fiscal del país donde tienen inversiones. Pero hay otras empresas mineras que de estos mismos temas no dicen absolutamente nada. Entonces, y eso después se ve reflejado, por ejemplo, en las contingencias que uno observa en el contexto general. Bueno, la ley tiene varias consignas, no las vamos a explicar. Si eso se espera recaudar 4.500 millones de dólares. Desde el Centro de Estudios Tributarios vemos que esto es difícil, complejo. Estas reformas que hemos mencionado, ninguna de ellas ha logrado llegar a recaudar lo que se señalaba. Y además una parte de esta meta directora se le atribuye al Servicio de Impuestos Internos, así que ahí tienen un desafío especial. Bueno, dentro de las medidas no las voy a describir, creo que ya fueron mencionadas por la autoridad competente respecto de su administración. Son varias. Yo, por ejemplo, iba a destacar el nuevo modelo de los grupos empresariales, pero ya lo mencionó la directora. Solo como anécdota, en su época habían grupos de 50 empresas, por ejemplo, y se veía que en simultáneo el servicio estaba fiscalizando, IVA, renta, peticiones, lo que fuera, a el 90% de todas las empresas del mismo grupo. Pero por lo tanto hablamos de unas 40 y tantas empresas, y son 40 y tantos fiscalizadores, 40 y tantos abogados, 40 y tantos encargados contables. Entonces se generaba una utilización de recursos para finalmente llegar a decir, bueno, nadie sabe qué es lo que le está ocurriendo al grupo empresarial. Y para eso entonces la ley introduce una nueva forma de trabajo que sin duda va a empezar a cimentar ahí un mayor conocimiento y una mejor relación entre los grupos empresariales y la administración tributaria. Eso en particular. Desafíos que nos quedan, bueno, siempre tratar de proteger estas buenas prácticas, y ahí creo que estamos todos invitados, no es solo responsabilidad del servicio
ir señalando cuáles son estos mecanismos, estos instrumentos que nos permitan asegurar estos desempeños deseables. Crítico es prevenir ciertos criterios que uno ve en lo cotidiano. Cuando yo les decía, hago clase acá, hago clase allá, tenemos el centro de estudios tributarios, nos llegan estos dolores. Y el dolor que se reitera es las diferencias de criterio que se aplican en los distintos equipos que tiene el Servicio de Impuestos Internos para una misma temática. Tremendo desafío, difícil, complejo. Creo que la ley no va a solucionar eso. No lo han hecho ninguna de las reformas anteriores. También se declaraba que tenía que disminuirse estas diferencias de criterio que utilizan los equipos. Hay mucho de idiosincrasia, cultura local, conocimiento de las materias, conocimiento de los contribuyentes. Creo que ahí hay un aspecto crítico que va a requerir constante atención. Otro aspecto crítico es habilitar a los actores, a nosotros, a la academia, a los asesores tributarios, a los grupos empresariales, de tal manera que todos estemos en la misma página respecto de qué significa cumplimiento tributario, qué significa incumplimiento, qué significa evasión, elusión. Hoy día le podemos preguntar a Impuesto Interno y tiene una visión clara, concreta, pero si le preguntamos a 50 estudios jurídicos tributarios o auditoras, todos tienen una opinión distinta. Y ahí también hay un desafío, porque al tener esa opinión distinta significa que a la hora de explorar un caso concreto van a haber interpretaciones distintas. Y eso obviamente es legítimo, pero a veces ocurren situaciones como la que escuchamos, donde se opta por dar una explicación más formal y no sustantiva de la materia que se quiere resolver. Entonces, también un foco con estos actores. Y solo para terminar, esto de estar revisando las leyes, en definitiva es un deber constante que tenemos todos para estar mirando cómo fortalecemos permanentemente el funcionamiento del sistema tributario y que, como ya decía, corresponde al sistema de finanzas públicas, ¿no? Se inserta en un sistema mayor y bastante más complejo. Y si nosotros logramos esa forma de interactuar, esa forma de fortalecer el sistema tributario, evidentemente vamos a estar generando un beneficio para todos nosotros. Muchas gracias. Bueno, yo paso a hacerle algunas preguntas que tenemos acá pauteadas y conversadas. Por supuesto, después vamos a dejar los micrófonos abiertos para que ustedes también participen en estas preguntas y en esta conversación. Directora, en la ley 21713 se incorpora el concepto de sostenibilidad tributaria y propone que las empresas puedan certificarse voluntariamente. Eh, ¿Cuáles son los beneficios realmente para una empresa de contar con estos indicadores de sostenibilidad tributaria? Eh, yo creo que los principales beneficios tienen que ver con, desde el punto de vista de la administración tributaria, con eliminar posibles contingencias posteriores, tener una relación más fluida, conociendo las políticas, entendiendo ciertas normas tributarias y por lo tanto es tener una comunicación directa con la administración tributaria respecto de los temas que tienen impacto. Muchas veces van especialmente
a los grandes grupos empresariales con una imagen también negativa respecto del entorno en general. Y en ese contexto, el estar ambos, administración tributaria, grupos empresariales sintonizados y trabajando en la misma línea, mejora la percepción del resto respecto de ambas entidades. Entendido. Profesor, precisamente hablando de la imagen reputacional de la empresa, ¿usted cree que estos indicadores de sostenibilidad tributaria pueden contribuir a esta imagen? ¿Cómo se van formando ahora usted que está en la academia, estos estudiantes de pregrado, de posgrado, para este concepto de sostenibilidad tributaria y de imagen reputacional? Varios años atrás había un gigante tecnológico que, salvo en Estados Unidos, en el resto del mundo, su carga tributaria efectiva era un 2,4%. Y el resto de los gigantes tecnológicos competidores, el más cercano tenía una tasa efectiva del 14%. Y eso no es sostenible, en este caso, para los países, porque los empuja a tomar una definición. Los mismos competidores, en una tasa de 14 más, como sumo a las mismas prácticas de este que está pagando 2,4, o voy a tener que entregar el mercado. ¿Sí? Y eso le pega fuerte a la sostenibilidad. Afortunadamente, ese gigante tecnológico entendió que no era sostenible una tasa del 2,4 y empezó a variar su comportamiento. Y de esa perspectiva, evidentemente hay un impacto en la imagen, en esa época muy negativa. Hoy día puede que esté en observación para ver si efectivamente hay un cambio de largo plazo en su comportamiento. ¿Cómo se traduce esto en la universidad? Bueno, por ejemplo, en pregrado, que por lo menos en la facultad nuestra, tenemos un sistema de dilemas éticos, y en los cursos de tributación se colocan estos problemas sobre la mesa para que los estudiantes tengan una opinión. Y bueno, en la facultad particular se les transmite la opinión orientada a que los sistemas tienen que ser sostenibles. Entonces, tratando de que entiendan por qué es importante cumplir con las obligaciones tributarias más que fomentar, por ejemplo, el ahorro casi agresivo, ¿cierto?, de los impuestos. La ley de cumplimiento de las obligaciones tributarias también aborda una serie de medidas que apuntan al control de la emisión, de la evasión fiscal, como usted lo había planteado antes, pero efectivamente, ¿qué medidas concretas se están incorporando para combatir esta evasión y esta ilusión tributaria asociada a operaciones transfronterizas? Ya mencionaba algunos de estos elementos que tienen que ver más con reforzar el cumplimiento que en esta lucha contra la evasión. En términos de medidas concretas, está el tema de los acuerdos anticipados de precio de transferencia, donde desplegamos esta relación colaborativa con los grandes grupos empresariales multinacionales, con grupos empresariales multinacionales, para efectos de poder llegar a acuerdos respecto del precio que corresponde a las diferentes operaciones de forma anticipada. En otro ámbito también estamos usando las diferentes fuentes de intercambio de información que nos entrega la ley para efectos de poder ir detectando situaciones en donde vemos planificaciones que puedan tener un tono más agresivo respecto a operaciones internacionales, del traslado de utilidades, pagando tasas menores de impuestos o aprovechando algunos de los beneficios tributarios que tienen las mismas empresas y que por lo tanto para nosotros es muy importante poder ir usando la información que existe para efectos de poder ir detectando estos casos y ir haciendo las revisiones que corresponden. La transparencia fiscal no solamente es un tema local, sino global, y Chile está implementando el registro de beneficiarios finales, usted lo mencionó también, que va a identificar a los dueños reales detrás de cada uno de estos muchos. Todavía no.
Ok, todavía no. Todavía es un proyecto de ley que está en discusión en el Congreso Nacional, que es el proyecto de ley de democracia final. ¿Ya? No obstante ello, el servicio cuenta con información y por la vía administrativa sí estamos realizando análisis y determinación de quiénes son los beneficiarios. Perfecto. Finalmente, con respecto al combate contra los delitos tributarios y el crimen organizado, ya habíamos hablado acerca de todas las tretas, formas e ingeniosas situaciones que se han dado. Ya habíamos visto en prensa, del tema que todavía hablado acerca de la minera, donde hicieron Facturas que no se lograron identificar en estos 8 días y luego las factorizaron. Fue está tremendo como lo que está sucediendo. ¿Y cómo está el Servicio de Impuesto Interno contribuyendo a disminuir o controlar este tipo de delitos? ¿Está utilizando solamente el llamado al contribuyente? ¿Está utilizando tecnología, inteligencia artificial? ¿Cuál es en este momento la forma en que el Servicio de Impuestos Internos está abordando este tema que todos los días parece ser un desafío? Por diferentes vías lo estamos abordando. Efectivamente, esto es un desafío porque nosotros vamos al mismo ritmo de estos delincuentes tributarios, tratando de detenerlos y detectarlos. En primer lugar, hemos incorporado varios análisis en donde se usa toda la información que hoy día tenemos disponible. Afortunadamente, yo creo que el servicio cuenta hoy día prácticamente con toda la información. O sea, la factura electrónica es 100% electrónica y por lo tanto tenemos todos los datos de todos los documentos tributarios. También tenemos hoy día tecnología que nos permite obtener información de las redes sociales. También tenemos la información de los pagos a través de estas maquinitas. Entonces, todos esos análisis, o sea, toda esa información nos permite hacer análisis utilizando mucha tecnología. Claro. Nos permite la tecnología también hoy día procesar volúmenes gigantes de información en plazos muy breves y muy cortos y implementar estos modelos de machine learning. Yo todavía no le llamo inteligencia artificial porque creo que nos falta un paso todavía para llegar a tener modelos donde apliquemos fuertemente la inteligencia artificial y que nos permiten detectar situaciones. Ir detectando en diferentes etapas del ciclo de vida del contribuyente, ir detectando mallas de relaciones familiares, societarias, de proveedores, ir trabajando con toda esta información y después volcarla a detecciones, a restricciones, a llamados a los contribuyentes, a los buenos, a los malos, a informar, que es muy importante informarse. Como decía anteriormente, el tema tributario es un tema complejo. Así es. Pero que entre una factura falsa a mi registro de compra-venta también es un tema complejo. Claro que sí. Y por lo tanto, eso las empresas tienen que estar conscientes de que hay que ponerle atención al sistema tributario. Entonces, estamos utilizando todo lo que tenemos disponible en las diferentes etapas del ciclo de vida y toda la tecnología que hoy día existe. El Servicio de Impuestos Internos cuenta con ella y con buenos analistas, con buenos cientistas de datos, mineros de datos, con equipos profesionales jóvenes, especialmente muy jóvenes, que han salido recientemente de las diferentes carreras, muy capacitados y además con mucho entusiasmo por ir aprendiendo las nuevas metodologías, porque en este mundo, en el mundo tecnológico, todo avanza muy rápido y por lo tanto estamos usando todo eso para la detección de estos casos. Muchísimas gracias. Dejo abierto el micrófono para aquellos que quieran conversar, preguntar a nuestros invitados. Para que quede grabado tiene que ser con micrófono. A ver. A ver, creo que sí puede alcanzar. Permiso, Víctor. ¿A quién representa?
Mi nombre es Víctor Fenner, yo soy socio de política tributaria en EY, una de las Big Four. Y quisiera ver si podíamos entrar un poquito más en profundidad con el tema de la inteligencia artificial, que es algo que por lo menos a los auditores nos tiene obsesionados, digamos. Porque escuché que por ahora estaban haciendo un diagnóstico, si bien todavía no está la tecnología propiamente para operar, estaban haciendo un diagnóstico para los temas de detección. Pero, ¿qué es lo que ocurre con los temas más bien de eficiencia operacional cotidiana? ¿Podemos esperar pronto una política de impuestos internos en materia de inteligencia artificial, ya que este es un ámbito en donde se pueden detectar varias oportunidades de eficiencia? O sea, para dar un ejemplo interno, nosotros ya aplicando modelos relativamente elementales en cuanto a sus usos, ya, por ejemplo, en el proceso de operación renta de nuestros auditores hemos tenido para este año ya eficiencias de hasta el 30% en uso de horas, digamos. O sea, antes nos demorábamos 100 horas, nos estamos demorando 70, y con usos bien elementales. Entonces, me encantaría poder escuchar un poquito más, si más allá de lo que es la detección, si desde el punto de vista de la administración tributaria ven alguna función. Estoy hablando mucho más allá, por supuesto, del uso del chatbot conversacional, digamos, que es lo que está simplemente en la punta del iceberg. Pero si tenemos ya si hay un diagnóstico un poquito más maduro que podamos esperar, si pudiéramos escuchar un poco más de cómo la administración tributaria ve el fenómeno de inteligencia artificial, no solamente en detección, por supuesto que es la low hanging fruit, por así decirlo, pero sí también en otros ámbitos de actividad del servicio. Muchísimas gracias. Sí, bueno, como lo planteaba, hoy día estamos en detección. Sí me interesa que podamos ir avanzando en otras áreas y ya partiendo con el chatbot, creo que sí podríamos mejorar algunos ámbitos, especialmente de la comunicación directa en los temas más pequeños o estas brechas certeras. Pero realmente hoy día nos encontramos en un minuto de exploración de las posibilidades que tenemos fuera del ámbito de la detección. Hoy día no te puedo decir en 6 meses más, porque hoy día estamos en un minuto de exploración. ¿Alguien más? Quizás agregar algo que no es tributario, que tiene que ¿Ya? ver precisamente con lo que subyace a esto, que son los cambios de comportamientos. Ya les habrá pasado, yo tengo 3 hijas, en fin. Papá, ¿es verdad que ustedes escriben los documentos Word? Documentos de 100 páginas. Entonces, ahí hay un cambio importante que pareciera ser que eso ya no va a ser parte de lo cotidiano. O ya en este ámbito, yo he escuchado a varias personas decir, yo preferiría que me atienda una inteligencia artificial que me va a resolver de inmediato, a tener que ir a procesar esto presencialmente y donde va a demorarse 6 meses. Y eso también es un cambio de Absolutamente, comportamiento. así es. Entonces creo que le abre un desafío importante, en este caso a todas las administraciones tributarias, bueno, en general a todas las organizaciones. Bueno, tenemos también Rectex, ¿no? Que tecnología aplicada a empresas que están cumpliendo, digamos, temas de regulación, ¿no? No solamente con el Servicio de Impuestos Internos, sino que con todas las otras entidades públicas que pueden ayudar a rellenar formularios, presentar la información a tiempo, etcétera. También tenemos un mundo fintech también, ¿no? Tantos nómadas digitales, hay tantos desafíos. ¿Alguna otra? ¿Alguien más se anima a...? Ajá, muy bien. Con micrófono, pues. Carolina, Víctor, bueno, se ha mencionado aquí, y entiendo que hay un estudio formal del servicio, respecto de que la evasión en renta todo, de cualquier manera, ¿no? O sea, permite especular respecto a cuál es la verdadera intención siempre del contribuyente que debe pagar renta de efectivamente hacerlo. Entonces, cuando ustedes mencionan el uso
de todas estas herramientas y de la actualización de la norma. Y por otro lado, los esfuerzos que hace el servicio en cuanto a facilitar el cumplimiento. Bueno, hay algo que está fallando ahí. Hay algo que efectivamente no hace que el contribuyente haga lo que tiene que hacer y prefiere arriesgarse en torno a esta cifra tan tremenda. ¿Qué reflexión pueden hacer respecto de si en el caso del servicio tienen objetivos, a propósito de todo esto que usted ha mencionado, Carolina, en torno a la aplicación de una nueva normativa, de hasta dónde reducir esta evasión en renta que no me atrevo a cuantificarla ahora, pero es sumamente significativa? Gracias. Gracias. Bueno, hoy día tenemos un objetivo que es el que comentaba Víctor respecto de el poder aumentar la recaudación en 1,5 puntos del PIB. Y ese es un objetivo concreto. Ahora, ¿cómo lograr ese objetivo que efectivamente es difícil? Tiene que ver con la focalización en determinados segmentos de contribuyentes, en determinados sectores económicos, en determinadas figuras que estamos revisando, para efectos de efectivamente poder tener la visión completa de quiénes son estos contribuyentes que están evadiendo renta. Probablemente los contribuyentes que evaden IVA tienen una simplicidad, que finalmente lo que están haciendo es o no emiten documentos o están sobrevalorando sus créditos fiscales. Y ahí, cuando hablamos de este 40%, hay una regla matemática que hace que es bien simple en términos de que si la evasión de IVA está en torno al 20%, solo matemáticamente la evasión en renta termina siendo cercana al 40% por las tasas de los impuestos, que es del 19% o del 27%. Entonces, por eso también tenemos un foco tan relevante respecto de la formalización de los contribuyentes, de detectar quiénes son los que están subdeclarando, de ir revisando cómo se están abultando los créditos, tanto para pagar menos IVA como eventualmente para solicitar mayores devoluciones de IVA exportador, que es una vía respecto de la cual finalmente el IVA pagado y efectivamente recaudado también sale o se le devuelve a empresas que lo requieren. Entonces tenemos diferentes focos de acción, diferentes focos estratégicos y estamos revisando aún más en detalle el estudio que tú mencionabas, porque en el estudio que tú mencionabas ya tenemos definidas ciertas evasiones por sectores económicos y eso nos da y nos entrega también más luces hacia dónde dirigir tanto nuestra fiscalización como la facilitación. Es una tarea súper compleja, pero es en lo que estamos trabajando y creemos que podemos ir avanzando en reducir la evasión al menos en unos 2 o 3 puntos en los próximos años. Y también, como mencionaba Víctor, no solamente es un cambio de comportamiento, ¿no? Es un cambio cultural también, ¿no? Sentirnos todos orgullosos de lo que que lo estamos haciendo bien y que es en pos de nuestro país, ¿no? Y de nuestro desarrollo social. Hay un par de dimensiones ahí, una que tiene que ver con la moral tributaria, que es más específica de individuos particulares, y en una etapa superior es la aceptación social de los impuestos. Así es. Y en esa aceptación social, claro, yo anotaba en una de las láminas que han habido casos emblemáticos, muchos locales, y eso lesiona la aceptación social de los impuestos y siguen repitiéndose los casos. La modelación que sobre todo las personas de alta connotación pública tienen que hacer sobre esto, en algunos casos ha dejado mucho que desear, ¿no? Entonces son elementos de
y quizás por ahí creo, son elementos que influyen fuertemente a la hora de qué es lo que voy a cumplir en este caso en el impuesto a la renta. ¿Sí? Absolutamente. Nosotros como empresarios, como representantes también de las empresas asociadas a la Cámara, debemos ser el ejemplo. Creo que... Sí. Me Adelante. gustaría complementar, no quise entrar en el ámbito de la moral tributaria, pero creo que el servicio también puede contribuir a eso. Este espacio de Sí. conversación que finalmente estamos mostrando lo que nosotros hacemos, cuáles son las posibilidades de avanzar en ciertos métodos que hagan todo más transparente y más eficiente, creo que son espacios que en los que el servicio de impuestos tiene que estar. El servicio de impuestos internos tiene que mostrar lo que hace, tiene que mostrar también su gestión para que los contribuyentes también tengan una buena apreciación de lo que es el servicio de impuestos internos. Y por lo tanto, esa también es otra vía de trabajo que nosotros tenemos que seguir fortaleciendo en todos nuestros equipos regionales, el trabajo que tenemos con asociaciones gremiales como los colegios de contadores, los colegios de abogados, en forma regional, con diferentes asociaciones, también es un tema en lo que tenemos que estar preocupados para efecto de que los contribuyentes entiendan qué es el cumplimiento de las obligaciones tributarias y lo que decía al principio respecto de esto, que es tarea de todo, entender que todos estamos pagando impuestos. Finalmente, el otro día yo escuchaba a una persona bien connotada que decía, yo no pago impuesto por este lápiz, pero sí tengo que pagar impuesto por la casa en la que vivo. Entonces, fue algo público. Y yo de verdad me sorprendí cuando la persona lo dijo, pero eso también me hace sentido en muchas de las intervenciones que tuve siendo subdirectora de fiscalización respecto a la ley de las 50 transferencias, en donde se cuestionaba al informal que vende a través de redes sociales productos importados, pero no se cuestiona al informal que hace muchas tortas en la casa y que vende las tortas a todos sus conocidos en el colegio. Entonces, son los dos informales. Y entonces ese es el punto que tiene que entrar en las personas para entender que eso no es algo permitido. Muchísimas gracias. Si no hay ninguna otra pregunta, llega a su fin. Por favor, qué bueno. Nestlé. También, Carolina, Nestlé. Sí, tal como estabas mencionando, o mencionas, ¿no? Hay mucho ahora de inteligencia artificial o hay un dinamismo muy grande en los negocios. Cada día también hay más negocios conjuntos, importaciones, exportaciones. Y dentro de eso, claro, los que estamos también dentro de la compañía vemos cómo detrás de toda esa dinámica hacemos el cumplimiento tributario. Y normalmente, claro, tenemos que ver, asesorarnos o hacemos alguna consulta al servicio, pero eso también toma su tiempo y la dinámica es rápida de cambio y de negocios nuevos. ¿Cómo ve esto el servicio? Ahí te entiendo y escuchaba también esto del acercarse o estar, es valioso para las compañías, pero ¿cómo está viendo? ¿Hay alguna forma de respuesta o estar más cerca también de esta dinámica de negocio? Bueno, el servicio también tiene ese mismo desafío de ir entendiendo las nuevas dinámicas organizacionales, especialmente en el tema de empresas o grupos multinacionales, porque tenemos que ir entendiendo cómo funcionan los negocios en sus diferentes jurisdicciones, con sus diferentes operaciones. Yo creo que el tema de los acuerdos de grupos empresariales es una buena forma de poder acercarse al servicio en forma preventiva, sosteniendo o tomando todo lo que tiene que ver con la sostenibilidad tributaria. Hoy día nosotros tenemos un solo acuerdo que fue firmado en la época de Víctor con un grupo empresarial, pero nuestra idea es poder seguir avanzando porque ahora la ley lo permite, ahora tenemos indicadores de sostenibilidad, tenemos una metodología y por lo tanto yo creo que esa es una forma en donde nosotros como servicio podemos ir dando respuesta a los contribuyentes, pero también conociendo cómo funciona
la empresa, cómo funcionan las dinámicas dentro de la empresa y bajo esa mirada entonces poder dar las mejores respuestas. Muchísimas gracias. Muchas gracias a todos por su participación. Gracias a nuestros invitados. Mira aquí. Bernardo. Vamos a ver. Hasta aquí llega, creo. Sí. Qué comparada esto. Bueno, primero quiero felicitar a la directora por su exposición, a Víctor por el análisis de la ley. Y yo, digamos, me presento, yo soy un abogado, fui funcionario del servicio. Entonces, yo echo de menos, digamos, una referencia a una etapa que es la etapa previa a la judicial, que fue muy cuestionada por el Colegio de Abogados, el grupo de especialistas del Instituto Chileno Latinoamericano de Tributo, porque hubo la sensación en el sector privado donde yo me encuentro actualmente, de que solamente se modificaba, digamos, la resolución o liquidación cuando había un fallo judicial. Los fallos judiciales pueden durar un proceso fácilmente 5 años. En la Corte Suprema hay 500 casos pendientes, se demoran 5 años en resolverse. Entonces, no veo o quisiera preguntar si se va a reactualizar la etapa previa a la resolución o liquidación, como una manera para el fisco de tener un ingreso inmediato o pronto, y para el contribuyente menos gasto también. Ese es el tema, digamos, si hay alguna declaración, tengo entendido de que se recibió a la gente del Instituto Chileno Tributario, no sé si el Colegio de Abogados, si hay una política, se va a restablecer la facultad que tienen los directores regionales mediante la RAP o el director nacional mediante el recurso jerárquico, antes de pasar a la etapa de la judicialización. Bernardo, tú echas de menos la antigua comisión RAF. Exactamente. ¿Sí? RAF, exactamente. Con F. Con F, sí. Así es, la RAF. Sí. Yo creo que en este aspecto también han habido muchas modificaciones tributarias, o sea, del código básicamente, no particularmente en la ley 21.713, pero sí en las reformas anteriores en donde se han incorporado nuevos recursos, o sea, está la RAP, que es la reposición administrativa voluntaria. Si el contribuyente no está de acuerdo con la decisión del servicio en la RAP, entonces puede presentar un recurso jerárquico, y si no, efectivamente llega a los TTA, y si no, si después hay un error, ya sea del contribuyente o del fiscalizador, podría presentar una RAF en cualquier tiempo. Entonces, es como una serie de actuaciones. Pero más allá de esas etapas administrativas que la ley entrega, porque además después ya cuando están en los TTA hay todos temas de conciliación, avenimiento, etcétera, hay como hartos espacios donde puede lograrse solucionar las contingencias con el contribuyente, porque lo que nosotros queremos de verdad es acortar esos tiempos, esos plazos, y eso es uno de los temas en donde tenemos que trabajar fuertemente, como lo decía en la presentación, para efectos de que ojalá que en el proceso de auditoría sea donde lleguemos a un entendimiento, y si no es en el proceso de auditoría, sea en la RAP, con B corta, donde lleguemos a ese entendimiento, porque no queremos que esto se eternice, pero para eso creo que también tenemos como servicio que lograr traspasar de mejor forma la información. Tenemos que ser más simple, como decía, en el lenguaje con el que nos dirigimos al asesor, pero también al dueño de la empresa. Y en ese contexto es en el que hoy día estamos trabajando. Lo que sucedió con el instituto, con
no solo con el Instituto Chileno de Derecho Tributario, sino con otras instancias, que también hubo un cuestionamiento a una instrucción que hacía referencia a la RAF. Y yo creo que fue un tema que se malentendió y que ya lo hemos venido solucionando, y por eso también nos hemos venido juntando con todos estos colegios, porque ahí es donde es tan importante poder escucharlo, porque ahí uno entiende que por dónde van los planteamientos que hacen, pero claramente que tenemos que seguir trabajando en esa vía para que todos esos recursos que existan, ojalá no sean todos declarados inadmisibles porque no se entendió algo en una etapa previa. Muchísimas gracias. En honor al tiempo, les paso, por favor, pasen a tomar un cafecito, a hacer networking. Muchas gracias nuevamente a todos. Gracias.